Muy bien, vamos a empezar con el decreto 1617-2007. Este decreto tiene unas poquitas páginas, son solo 11 páginas, ¿vale? Y vamos a ir estructurando y ver qué preguntas nos pueden hacer de aquí, sobre todo porque al ser un decreto muy cortito, seguramente saldrán pues un par de preguntas a lo sumo, porque si habéis visualizado vuestra oposición tendréis mucho más temario, entonces vamos a verlo. Primero nos hace una pequeña introducción, ¿vale? Que yo aquí os he subrayado los puntos más importantes. Pues bueno, a raíz de los atentados del 11M, pues está el convenio SOLAS, PBIP, ¿vale? Pues eso, la Unión Europea ha considerado que el reglamento constituye una medida de seguridad. Bueno, como podéis ver, la introducción es bastante amplia, pero a nivel oposición se van a guiar sobre todo en los artículos. Entonces, los voy a ampliar para ir viéndolos. Vamos a ponerlo aquí y así luego iré pasando según vayamos viendo artículos. Entonces, nos dice el artículo número 1, ¿vale? Pues que este Real Decreto tiene por objeto establecer medidas orientadas. Como podéis ver aquí en la primera frase, nos dice que son unas medidas orientadas a aumentar la protección de los puertos frente a la amenaza de sucesos o actos ilícitos deliberados que afecten a la protección marítima, ¿vale? Así como determinar las entidades y organismos competentes en la aplicación de las medidas contenidas en la normativa sobre protección del transporte marítimo. Resumiendo, bueno, pues como bien dice, aquí, ¿vale? Pues unas medidas orientadas en aumentar la protección de los puertos, ¿vale? Aquí nos dicen medidas orientadas, ¿vale? Las medidas concretas las vamos a tener en el PBIP. Seguramente, si os entra este Real Decreto, también os entrará PBIP, pero puede ser que no, ¿vale? Que solo os dejen este Real Decreto como marco sin introduciros en el PBIP, ¿vale? ¿Y qué nos dice sobre qué? Pues sobre amenazas o sucesos de actos ilícitos deliberados que afecten a la protección marítima y qué entidades y organismos son los competentes en esa aplicación, ¿vale? Pues las administraciones portuarias, etcétera. ¿Vale? En el artículo número 2 ya nos va a dar una serie de definiciones que vamos a ir viendo sobre este Real Decreto. Entonces, lo que es una autoridad de protección portuaria, lo que es el código PBIP, una instalación portuaria, la interfaz buque-puerto, lo que es un puerto, y el punto número 7 nos dice que lo que es el punto nacional de contacto para la protección portuaria. ¿Vale? Lo demás más o menos sí que lo sabréis, pero aquí en el punto número 5 y 7, ¿vale? Pues el punto nacional de contacto es el organismo designado para servir de punto de contacto, tampoco. Y la interfaz buque-puerto, pues la interacción que tiene cuando un buque se ve afectado directa o inmediatamente por actividades que extrañan el movimiento de personas o mercancías. Bueno, pues el contacto, ¿no? Que se hace entre un buque y un puerto, la descarga, la interfaz, ¿vale? Cuando intervienen el buque con el puerto. Pasamos al artículo número 3, que aquí ya sí que pueden haber unas posibles preguntas de examen, donde nos dice las disposiciones de este Real Decreto serán de aplicación a los puertos situados. La pregunta en sí no sería así, la pregunta sería, según el Real Decreto 1617-2007, serán de aplicación a los puertos situados, pues bueno, en territorio español, que alberguen una o más instalaciones portuarias, incluyendo, y aquí es donde vendría la pregunta buena, incluyendo las instalaciones náuticas, varaderos o astilleros. Aquí es donde te la voy a intentar colar,
¿vale? Según el Real Decreto se aplica pues a un varadero, ¿vale? O a un astillero, ¿vale? Pero aquí nos hace un inciso, instalaciones náuticas, varaderos, astilleros que presten servicio a, ¿vale? Pues estas instalaciones tienen que prestar servicio a, ¿vale? Pues punto número A, los siguientes tipos de buques dedicados a viajes internacionales, ¿vale? Cuidado porque aquí te pongo viajes nacionales en lugar de internacionales y de momento sí y no, ¿vale? Porque en el punto número B nos está diciendo dedicados al tráfico nacional, o sea que yo ahí esa no la pondría, ¿vale? Pero sí que es verdad que aquí los 3 puntos que nos está dando nos está diciendo que es primero buques de pasaje incluidas las naves de pasaje de gran velocidad, ¿vale? Pues te voy a quitar lo de gran velocidad, te voy a poner de pasaje de velocidad media, velocidad de crucero y gran velocidad. Pues, luego buques de carga, incluidas las naves de gran velocidad, lo ha dicho en el punto anterior, o sea que lo sabremos. De arqueo bruto, ¿vale? Igual o superior a 500. Aquí este lo voy a poner igual o menor, te cambio 500, te pongo 450, 550, 600. Cuidado aquí, ¿vale? Capa 1. 3. Unidades móviles de perforación mar adentro. Unidades móviles, ¿vale? Cuidado con esto. Unidades móviles. Vale, luego ya nos dice, pues bueno, PBIP, buques de pasaje dedicados al tráfico nacional, A y B, según el Real Decreto de Reglas y Normas de Seguridad. En este Real Decreto se determinan asimismo los órganos que tienen asignación de las competencias para el ejercicio de las funciones de protección de los puertos y de transporte marítimo. Lo que habíamos visto en el artículo 1, no lo vuelve a decir ahora, ¿vale? Que en este Real Decreto, pues eso, los órganos que tienen asignadas esas competencias para ejercer las funciones de protección. ¿Quién va a poder proteger? ¿Quién va a decirle a esa norma, esas reglas de protección en los puertos y del transporte marítimo? Y en el punto número 3 nos hace un inciso que nos dice que este Real Decreto no será de aplicación a los puertos, bases, estaciones, arsenales e instalaciones navales de carácter militar, sobre todo quedados con lo de carácter militar, y con ese matiz en cualquier posible pregunta la tenéis respondida correctamente, ya sabiendo que los de carácter militar no se les aplica el decreto 1617-2007. En el punto número 4 nos dice que para la aplicación de este Real Decreto a los puertos tendrá la consideración el análisis de las amenazas que pudieran originarse en sus zonas adyacentes, para verificar si estas tienen alguna incidencia en la protección del puerto. Bueno, pues yo voy a hacer un plan de autoprotección donde voy a aplicar el Real Decreto y habrá que hacer un análisis de las amenazas que pudieran originarse, ¿vale? En las zonas adyacentes, colindantes. Y luego, ¿qué nos está diciendo? Bueno, pues mediante una orden conjunta de los Ministerios de Fomento y del Interior, se determinarán los supuestos en los que es procedente la aplicación del ámbito de aplicación de este Real Decreto a las zonas adyacentes y la extensión de las mismas. Bueno, pues tenemos una zona adyacente, ¿vale? Una zona colindante. Sabemos que el Ministerio de Fomento es competente en el tema de puertos, pero Ministerio del Interior, Policía Nacional, Guardia Civil, si está una colindante, bueno, pues mediante una orden conjunta se acuerda, pues, meter a lo mejor en ese plan de autoprotección fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, etc. Vamos a pasar aquí, que continúa, porque esto es un texto partido. Dice que quinto, dirigir y coordinar las actuaciones en caso de incidente real. Bueno, pues a través de las delegaciones o subdelegaciones de gobierno, ¿vale?
¿Quién dirige y coordina las actuaciones en caso de incidente real? Bueno, pues tener en cuenta que los puertos son una infraestructura crítica, ¿vale? Esto significa que, bueno, pues ahí se mueve, además de mucho dinero, bueno, pues el transporte nacional al 90%. Bueno, pues el delegado, subdelegado del gobierno, dirige y coordina en caso de un incidente real, ¿vale? Entonces, establecer los niveles de protección marítima para dotar las instalaciones portuarias, puertos informados sobre las medidas específicas de protección. Bueno, estos son los niveles de protección, PBIP, sobre todo, está esto englobado. En el punto número 7 nos dice que establecer los contenidos mínimos de los programas de formación de los oficiales de protección de la instalación portuaria. ¿Vale? Pues ahí tenemos dentro de la autoridad portuaria, pues un oficial de protección de las instalaciones portuarias y de los puertos y para la acreditación de dichos oficiales de protección. Bueno, pues nos está diciendo que estos oficiales de protección van a tener una formación y establecen contenidos mínimos de los programas, ¿vale? O sea, así como los requisitos para acreditarse como. Y luego en el punto número 8 establecen los contenidos mínimos de los planes de protección. Y 9, aprobar las evaluaciones de protección de los puertos y planes de protección del puerto. Vale, ahora todo esto, si nos acordáis quién hace todo esto, porque hemos empezado en el artículo 5 diciendo quién hace todo esto, subimos aquí, vamos allá, hemos pasado el 3, hemos pasado aquí, vale, me he colado porque no había terminado la página, vale, bueno, pues un matiz para ahora a continuación, ¿vale? Dice que el artículo 4, pues la autoridad nacional competente para la protección marítima, la autoridad nacional competente para la protección marítima, ¿vale? ¿Qué autoridad a nivel nacional es la competente para la protección del mar marítimo? ¿Vale? La Secretaría General de Transporte del Ministerio de Fomento. Es el órgano de la Administración General del Estado designado como autoridad nacional competente. Pregunta de examen, casi seguro. ¿Vale? Luego nos dice aquí, bueno, cuáles son las funciones, ¿vale? De la Autoridad Nacional Competente para la Protección Marítima, que ya nos está diciendo quién es, que es la Secretaría General de Transportes del Ministerio de Fomento. Y las funciones son coordinación, implanta y supervisa de la aplicación de las medidas de protección y la aprobación de las directrices para realizar el desarrollo y la evaluación del plan de protección. Funciones de ellos, ¿vale? Punto número 5. El Ministerio del Interior, ¿vale? Lo que habíamos visto antes, que lo había votado, pero lo vamos a volver a ver. Y que el Ministerio del Interior, que ejercerá las funciones sobre la protección marítima, ¿vale? O sea, el Ministerio del Interior, cuidado, Fomento Interior, aquí estamos hablando del interior, porque te voy a poner uno de estos puntos en una pregunta de test y te voy a poner Ministerio del Interior, Ministerio de Fomento, Delegación de Gobierno, Secretaría, vale, pues esto es el del Ministerio del Interior. Es decir, que establece los niveles de protección marítima para los buques con derecho a enarbolar pabellón español o para una determinada zona de navegación en aguas españolas. Cuidado, no, o sea, establece niveles de protección marítima, pero ¿para quién? ¿Vale? Pues para estos, ¿vale? Cuidado, cuidado. Establece los contenidos mínimos de los cursos de formación para los oficiales de protección de los buques, ¿vale? Y los oficiales de la compañía de protección marítima. Bueno, antes habíamos visto lo de oficial de protección de instalación portuaria. Bueno, pues aquí también nos está diciendo, anteriormente, evidentemente, que también establece los contenidos mínimos para el oficial de protección de los buques. Aquí lo único que ha cambiado ha sido la palabra buques por instalación marítima. Punto número 3, dice que establece los contenidos mínimos de los planes de protección. ¿Vale? También lo habíamos visto en los planes de protección de la instalación portuaria. Y coordina la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado
en caso de recibir una alerta de protección. Todo esto, que aquí ponga el Ministerio de Interior, lo hace el Ministerio de Interior a través del delegado o subdelegado del gobierno. ¿Vale? Entonces aquí ya sí que finalizaba la página y tenía que haber pasado a este bloque de aquí que hemos subido, diciendo, pues bueno, dirige y coordina las actuaciones, ¿veis? A través de las delegaciones o delegaciones de gobierno, no el Ministerio del Interior, no. Simplemente si pasa algo gordo, dirige y coordina las actuaciones. Y además es el competente en formar a los oficiales para la protección. Me da igual que me diga de instalación portuaria de buque, ¿vale? Y para la acreditación, Ministerio del Interior. Y los contenidos mínimos de los planes de protección de la instalación portuaria y buques. Muy bien, el artículo número 6 nos va a decir, pues bueno, la Dirección General de la Marina Mercante. Y aquí, Marina Mercante nos hace un matiz en el punto A, que dice que en relación con los buques de bandera española. Ojo, y nos da una serie de puntos, ¿vale? Aprobar los planes de protección, verificar a bordo la implantación de los planes de protección de los buques, emitir correspondiente certificado internacional de protección del buque. Vale, aquí lo que estamos viendo de momento es que no sale la palabra instalación portuaria, ¿vale? Marina mercante, marina, buque, ¿vale? Verifica la formación de los oficiales de protección de los buques. Digamos que aquí nos decía que el Ministerio del Interior, los contenidos mínimos, la acreditación, pero luego la marina, o sea, marina mercante, pues verifica pues, que la formación de los oficiales de protección de los buques y los oficiales de la compañía para la protección marítima, ¿vale? A tal efecto le corresponde aprobar los programas de formación. Con los requisitos esos mínimos, hacen unos programas de formación y aquí le corresponde. Digamos que está bueno, ahí sujeto al Ministerio del Interior, donde está haciendo todo lo que viene siendo la formación para este tipo de oficiales. Las condiciones de homologación, control de centros de formación, ¿vale? El Ministerio del Interior da una pincelada y luego, si se introduce más, estamos hablando de la Marina Mercante. Punto número B, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que en el punto este número B nos está haciendo, os lo he marcado como importante, porque nos dice que respecto a los buques de bandera extranjera que toquen puerto español, deberán realizar como estado rector del puerto las comprobaciones correspondientes en materia de protección marítima. Bueno, tener en cuenta, marina, mercante, pues eso, buques de bandera extranjera que toquen puerto español. Pasamos al artículo número 7, Autoridad de Protección Portuaria, ¿vale? Pues tenemos dentro de la autoridad portuaria, pues una autoridad de protección portuaria, ¿vale? Será la entidad gestora del puerto correspondiente, pudiéndose designar una autoridad de protección para más de un puerto, ¿vale? Pues tenemos una autoridad portuaria en una comunidad autónoma que tiene varios puertos y esa misma autoridad, pues puede gestionar más de un puerto. Son funciones de la autoridad de protección portuaria las siguientes, ¿vale? Pues controlar en el ámbito portuario el cumplimiento de la normativa que afecta a la protección marítima de las instalaciones portuarias y del puerto, a quien nos lo engloba, portuaria y del puerto, no nos está marcando ni nos está diciendo nada de buques, ¿vale? Por lo que yo entiendo que la autoridad de protección portuaria de momento se basa en temas de ámbito portuario, como dice aquí en el ámbito portuario, ¿vale? La normativa que cita a la protección marítima, lo que pasa es que aquí como nos mete marítimo, igual asociamos mar, pues si hubiera una respuesta de esta autoridad que nos marcara buque, ya podríamos saber que es la incorrecta, ¿vale? La identificación de los límites del puerto y de las instalaciones portuarias. Nos pasa de hoja. Y de instalaciones portuarias. Sí, y continúa aquí. Real Decreto de base de la relación de evaluaciones de protección que se han realizado. Vale. Luego, segundo, un matiz que quiero ver una cosa. Un momento.
Muy bien, estaba viendo, matizando, pues que a partir de aquí os lo voy a ir subrayando para que lo vayáis viendo, porque había hecho la introducción. ¿Y qué nos está diciendo respecto al punto? Bueno, pues la aprobación de evaluación de la protección de instalaciones portuarias, importante, ¿vale? La autoridad de protección portuaria, la aprobación del plan de protección de la instalación portuaria y su modificación. Capa 1. ¿Vale? ¿Quién aprueba el plan de protección de la instalación portuaria o quién puede aprobar y modificar el plan de protección de una instalación portuaria? Plan de protección. A futuro trabajaréis y deberéis ser conocedores del plan de protección, ¿vale? Pues la autoridad de protección portuaria, ¿vale? Luego, ¿qué nos está diciendo? Que realiza la evaluación de protección del puerto, incluyendo la evaluación de riesgos, amenaza. Bueno, pues hace una evaluación de protección del puerto, ¿vale? Para crear ese plan de autoprotección, ¿vale? Y que determinará instalaciones externas, lo que habíamos visto, externas adyacentes al mismo, pudiendo representar para el puerto. Podrá autorizar a realizar dicha evaluación una organización de protección reconocida para los puertos y tramitar su aprobación de acuerdo con lo establecido en el artículo 10. ¿Vale? La elaboración del plan de protección del puerto. Puede elaborar el plan de protección, ¿vale? En base a la correspondiente evaluación. Evalúo, miro todo y luego yo mismo te elaboro el plan de protección, ¿vale? Y luego, si os fijáis, si tiramos hacia atrás, la aprobación del plan de protección, o sea, lo van a hacer todo. Vale, la aplicación del plan de protección del puerto, asegurar su implantación, cumplimiento, actualización, plan de protección, ¿vale? Todo lo relativo al plan de protección del puerto. ¿Qué más hace? Bueno, designa al oficial de protección de las instalaciones portuarias, ¿vale? Y además hay otra figura aquí que ya nos empieza a aparecer, oficial de protección del puerto, ¿vale? O sea, tenemos un oficial de protección de la instalación portuaria y luego otro oficial de protección del puerto, pues sí. La identificación de los oficiales de protección de las instalaciones portuarias otorgadas en concesión ubicadas en los puertos que gestionan, ¿vale? Hasta ahí, como podéis ver, es todo lo relativo al planes de protección, evaluación, oficiales de protección, todo, ¿vale? La autoridad de protección portuaria. Luego aquí vamos a ver cosas que ya no nos está hablando del plan de protección, ¿vale? Pues que nos dice informar a la autoridad nacional, ¿vale? Para la protección marítima sobre la identificación de instalaciones portuarias y de los puertos afectados que deben disponer de un plan de protección. ¿Para quién informa? A la autoridad nacional, ¿vale? A la autoridad nacional competente para la protección marítima. ¿Vale? Pues identifican puertos y deben disponer un plan de protección. Actualmente todos tienen un plan de protección, no hay ninguno que no. La emisión de la declaración de cumplimiento de las instalaciones portuarias. Vale, esta también yo la marcaría como importante porque es una aquí, es la última letra, te lo dejan ahí como caído y es bueno, pues ¿quién realiza la emisión de la declaración de cumplimiento de la instalación portuaria? Pues ahí tendréis la pregunta. ¿Vale? 3. La autoridad de protección portuaria decidirá el ámbito de aplicación del Real Decreto en aquellas instalaciones situadas en los puertos bajo su... Bueno, pues ¿quién decidirá? Vale, esto sería la pregunta, ¿vale? ¿Quién decidirá el ámbito de la aplicación? Y la autoridad de protección portuaria. Vale. En el artículo número 8 nos habla del Comité Consultivo de Protección del Puerto. Bueno, pues aquí tenemos un comité consultivo, como bien dice el artículo. Y vamos a ver a quién consultan o qué hacen.
Primero, la Autoridad de Protección Portuaria constituirá para cada uno de los puertos que gestione un comité consultivo de protección del puerto. Bueno, pues esta Autoridad de Protección Portuaria ya me extrañaba o ya nos extrañaba, ¿no?, que fuera a hacer todo el trabajo, ese grupo de personas que ya estamos viendo que tienen mil cosas sobre evaluación, análisis y todo sobre los puertos y la protección marítima. Bueno, pues ahora nos está diciendo que para cada uno de los puertos que gestiona tendrá un comité consultivo de protección del puerto, con el objeto de prestar asesoramiento, ¿vale?, pues en el desarrollo de los procedimientos o directrices tenientes a la implantación de las medidas de protección del puerto. O sea, pues dentro de cada puerto además va a haber un comité que se va a encargar, pues bueno, van a delegar, ¿no? Oye, pues hay que ver, hay que hacer un plan de autoprotección, vamos a evaluar, análisis, bueno, pues vamos a llamar al comité consultivo, ¿vale? Y aquí, bueno, esta sería la pregunta, ¿vale? ¿Quién va a representar ese comité? Pues designado por la Autoridad de Protección Portuaria, como acabamos viendo, y pues evidentemente la presidirá. Vale, y luego, pues eso, un representante de Capitanía Marítima, oficial de protección del puerto, que actuará como secretario con voz y voto. Esta yo os la voy a marcar como importante. Mierda, no sé qué me marca. No se me marca. Lo voy a quitar el de aquí. Ninguno. Os pongo esto y ya está. De protección, bueno, lo que quiero subrayar es más del puerto, porque ya sabéis que también está el oficial del puerto de la instalación portuaria, pero aquí nos está marcando del puerto, ¿vale? Y que, pues eso, con voz y voto. Un representante de la delegación del gobierno, administración de aduanas, cuidado porque esto sale aquí y dices tú, ¿aduanas? Pues sí. Y un representante por cada uno de los cuerpos de fuerza de seguridad del Estado, con competencias en el puerto, sentido común, ¿vale? Representante de cada uno de los puertos. Sabéis que en los puertos puede estar Policía Nacional y Guardia Civil. Y aquí, cuidado siempre, un comandante de la Comandancia Naval. ¿Vale? Entonces de aquí, cuidado, porque aduanas, el oficial acordado que es del puerto. Por lo demás, todo bastante lo podéis tener de sentido común, si lo habéis leído. Y aquí, y sobre todo esto, un representante de la Comandía Naval, que es algo que... Vale, continuamos porque continuará aquí arriba. Vale, ¿quién más nos dice? Un representante de la Administración responsable en materia de, lo dicho, protección civil. ¿Vale? Y un representante de la Administración responsable bajo el control sanitario. Vale, ¿qué os quiero hacer aquí de matiz? Si me vengo aquí, voy a bajar y voy a verlo. Nos está diciendo un representante, nos dice un representante en todos. Vale, entonces no hace falta que, porque no hay dos representantes, tres, solo es uno. Vale, nos ha hecho un matiz en el punto número C, que es el oficial de protección del puerto, pero ya está. Entonces, como es solo un representante, no hace falta que os quedéis con el matiz de un representante. ¿Vale? Simplemente sabéis que era una persona, pues, de protección civil, de control sanitario, de aduanas, etcétera, etcétera. Vamos allá. Los miembros del comité consultivo serán nombrados por... Vale. ¿Quién nombra? Ay, no me deja. Bueno, pues lo subrayo todo, ya lo subrayo encima, ¿vale? Bueno, pues el presidente de la autoridad portuaria. ¿Vale? Los miembros del comité consultivo serán nombrados por el presidente de la autoridad portuaria. Claro, aquí te pongo por la autoridad de protección portuaria, que es lo que estamos viendo, pues no. A esos miembros del comité consultivo, pues el presidente de la autoridad portuaria, ¿vale? A propuesta de la autoridad responsable del órgano o institución de la que representen. Vale,
pues el representante de la Policía Nacional, pues propone a uno que sea miembro de ese comité, pues vale, simplemente que el presidente de la autoridad portuaria. Y que sepáis que, bueno, la autoridad de protección portuaria podrá invitar a participar en el comité a otros representantes, ¿vale? Con la protección de dichos puertos. Y ahora vamos a ver las funciones que tiene este comité. Ya sabemos quiénes son y vamos a ver qué hacen. ¿Qué les ha delegado? ¿Cómo se delega? ¿Sobre qué consultas les hace la autoridad de protección portuaria? Bueno, pues para lo primero aprueban su reglamento interno. Luego, desarrollar procedimientos y protocolos de colaboración, coordinación entre los organismos y entidades participantes. ¿Vale? Proponer sugerencias y recomendaciones para la autoridad nacional competente para la protección marítima. ¿Vale? Para la mejora de los transportes marítimos de los buques. ¿Vale? Emitir un informe sobre la evaluación, ¿vale? Emitir un informe sobre la evaluación y el plan de protección del puerto y sus modificaciones. Habíamos visto antes que la autoridad de protección del puerto lo aprueba, pero aquí ya nos hacen un informe. Digamos que el comité son los pringados, ¿vale? Que se encargan de hacerlo todo para esta autoridad de protección marítima, ¿vale? Asistir a la autoridad de protección portuaria, autoridad de protección marítima no portuaria, en situaciones de crisis, es que esto abarca mucho. Colaborar en la programación y el desarrollo de los ejercicios y prácticas de protección. Vale, simplemente aquí, quitando en este artículo comité, funciones, si tuviéramos una pregunta de T sobre las funciones, tened en cuenta que lo único que pone aprobar es su reglamento. ¿Vale? Lo demás que pone desarrollar, proponer, emitir, asistir, colaborar, ¿vale? No aprueba, quitando, no, ¿sabes? Quitando su reglamento, lo demás no lo aprueba. Lo demás todo, pues eso, los pringaos, que le tienen que rendir cuentas a la autoridad de protección portuaria. Vale, y que dice el punto número 4, que el Comité Consultivo de Protección del Puerto se reunirá al menos, bueno, pues esto sí que podría ser una pregunta, pues que se reunirá al menos cada 6 meses. Y pues, simplemente que sepáis también que, bueno, pues pueden ser convocados por cualquiera de sus miembros, siempre que haya una amenaza, ¿vale? Contra la protección marítima de los puertos o de las instalaciones portuarias. Pues este y el punto número 5, todo, ¿vale? Nos está hablando de la autoridad de protección portuaria, o sea, el que está por encima aportará el apoyo administrativo y técnico necesario para el funcionamiento del comité, porque les interesa. Un artículo número 9 dice que este es el punto nacional de contacto para la protección marítima y portuaria. ¿Vale? ¿Y quién es el punto nacional para el contacto para la protección marítima y portuario? La Secretaría General de Transportes del Ministerio de Fomento. ¿Vale? Y aquí nos hacen una coma y asimismo también es pues, el punto nacional de contacto para la protección portuaria. De este artículo número 9, ahí tenemos esas dos preguntas. ¿Vale? ¿Quién es el punto nacional de contacto para la protección marítima y portuaria? Pues la Secretaría General de Transportes del Ministerio de Fomento. Vamos a pasar al título 2, medidas de protección y el título 3, perdón, medidas de protección y procedimientos. Evaluación de la protección del puerto. Vale. ¿Quién velará porque se efectúe una evaluación de protección
de los puertos que gestiona? Pues esto lo va a hacer cada autoridad de protección portuaria, ¿vale? Dicha evaluación será realizada bien por la autoridad de protección, ¿vale? Pues, como hemos dicho, todo lo relativo, evaluación, aprobación de plan de autoprotección, pues autoridad de protección portuaria, su mismo nombre nos lo está diciendo. Lo que pasa que aquí ya nos deja o bien por una organización de protección portuaria reconocida, autorizada por ella. ¿Vale? Importante este de aquí. Aparte de la autoridad de protección portuaria, también puede, pues una organización de protección portuaria. Aquí solo nos cambia una palabra. En lugar de autorización nos dice que es una organización. Autorización o autoridad. Autoridad de... Hay autoridad. Aquí. Autoridad de protección portuaria. Lo tenéis aquí. Nos ha cambiado una palabra. Organización de protección portuaria. Y luego, pues reconocida, autorizada por ella. ¿Vale? En el punto número 2, las evaluaciones de protección de los puertos reflejarán y considerarán debidamente. Bueno, pues vamos a ver. Evaluación de protección de los puertos. ¿Vale? Cuando se evalúa un puerto, pues se tiene que evaluar los posibles riesgos, entre ellos, ¿qué nos está diciendo? Está dando aquí un marco, unas directrices, son poquitas, pero dentro de sí, pues las peculiaridades de cada puerto, ¿vale? Bueno, de las distintas partes del puerto. Cada puerto no son todos igual. Las zonas adyacentes, ¿vale? Que tengan incidencia en la protección del puerto. Y luego las evaluaciones de protección de las instalaciones portuarias que se encuentren dentro de los límites del puerto. Nos sigue hablando en el punto número 3 y 4 sobre la evaluación, ¿vale? La evaluación de riesgo de las amenazas que pudieran sobrevenir de las zonas adyacentes al puerto se realizarán aquí tenéis la pregunta y de forma coordinada con los titulares de dichas zonas. Talleres del anexo 1. Vale, esto me lo salto, el número 4, porque no vamos a preguntar sobre anexos. Lo podéis ver. La Autoridad Nacional competente para la protección marítima. Bueno, pues aquí ya sí que puede ser una pregunta. ¿Quién? Voy a tocar así, hacerlo así. Aquí me coge 2 párrafos. A ver que este lo voy a quitar. ¿Vale? Y os lo voy a ver. No competente, vale, será. ¿Quién aprobará la metodología de trabajo para la realización de las evaluaciones de protección de puerto? Vale, pues la autoridad nacional competente. Cuidado aquí, como bien os he dicho, porque aquí os van a poner autoridad de protección portuaria, organización de protección portuaria, autoridad nacional competente. Vale, pues ¿qué está haciendo? ¿Por qué nos dice autoridad nacional competente para la protección marítima? ¿Qué aprobará la metodología de trabajo para la realización de las evaluaciones? O sea, por encima aún. Y luego esta autoridad de protección portuaria remitirá las evaluaciones de la protección al, pues fijaros aquí, Ministerio del Interior. De momento, tener en cuenta que si os pone una pregunta y pone según el Real Decreto tal, 1617-2007, empieza con ese encabezado y os está hablando y os pone Ministerio de Fomento, tener cuidado porque la ley de puertos asocia mucho Ministerio de Fomento, pero si este Real Decreto creo que solo hemos visto al principio de la clase Ministerio de Fomento, todo lo demás es Ministerio del Interior.
¿vale? Para su aprobación, preinforme del Comité Consultivo de Protección del Puerto y, en su caso, del informe del órgano autonómico con competencias en materia de seguridad pública. Y aquí ya nos está poniendo informe del órgano autonómico. ¿Pero todo esto qué es? ¿Sobre qué? Sobre las evaluaciones. Punto número 7. La evaluación de la protección del puerto deberá ser revisada siempre que se registre un suceso. Vale. Pregunta. ¿Cuándo se realizará la evaluación de la protección del puerto? Pues siempre que se registre un suceso. Y seguramente si no nos va a dar un plazo de tiempo, ¿vale? Siempre que se detecten amenazas de sucesos, etc. Y al menos, aquí lo tenemos, cada 5 años, bueno, todo, cada 5 años de la fecha de su aprobación. Vale, pues si te pongo en la respuesta A cada 5 años, B cada 4, C cada 5, siempre que no se registre un suceso. Esa sería la buena, por si se registra un suceso, hay que hacer una evaluación. Y habrá que tener, bueno, pues sentido común, ¿vale? Los posibles cambios y todo. Perfecto. Muy bien, pues dicho esto, ya hemos visto hasta aquí, estamos en la página 5 de estas 11 páginas que tiene el decreto y nos vamos a quedar en este artículo porque luego tenemos el 11 que es plan de protección del puerto, que esto sí que os va a interesar. Entonces continuaré la siguiente clase con esto porque, como podéis ver, el artículo 11 es bastante extenso y continuaremos. Esto nos quedamos aquí.